Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 3. Clase 56. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestido con vestiduras blancas. En la carta a Sardis, el Señor destaca nuevamente su paciencia y misericordia cuando hace su declaración de las recompensas del vencedor. A pesar de que hay muchos muertos, no descarta a nadie en su ofrecimiento. Quien lo escuche y le obedezca tendrá la posibilidad de ser transformado y de ser aceptado con los mayores honores. Las vestiduras blancas hacen referencia al cuerpo regenerado que Dios dará a los creyentes dignos de caminar con Él en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 54. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En este pasaje, el apóstol Pablo deja muy claro el misterio de la transformación corporal cuando se refiere a que no todos dormiremos. Lo hace en referencia a los que van a ser arrebatados, los creyentes que esperaban en el Mesías a su Salvador, y se separaron de sus cuerpos con esa fe. No mueren, solo están en un estado de adormecimiento espiritual, que en ese estado tampoco implica que no estén activos, porque se puede apreciar en el seno de Abraham, que este patriarca está en comunicación con Lázaro, y aparte tienen comunicación con el rico que está en el Hades. Y los que murieron corporalmente después de la venida del Mesías, de Jesús el Hijo de Dios, cuando se separa su espíritu de su cuerpo, llegan al cielo, y la Escritura dice que se los ve a algunos de ellos quejándose y a otros agradecidos, cantando alabanzas. El estado de adormecimiento significa que están momentáneamente sin trabajar en la obra de Dios. Ya hicieron lo que tenían que hacer en la tierra y actualmente están esperando el tiempo del reinado por 1000 años de Señor Jesús, donde nuevamente comenzarán sus actividades dentro del propósito divino. A ese lapso de tiempo intermedio en que no son partícipes de la obra de Dios, la Biblia lo identifica como que están durmiendo. Sin embargo, luego de despertar, todos los creyentes serán transformados, tanto los que murieron cubriendo sus pecados con la sangre de los animales y cuyo espíritu abandonó el cuerpo con fe, como todos los creyentes que aceptaron a Jesús, que tendrán una nueva apariencia para entrar en el milenio bajo el reinado del Hijo de Dios. Los que murieron en corrupción, pero arrepentidos, resucitarán incorruptibles. Automáticamente se manifestará en sus cuerpos el poder del sacrificio de Jesús en la cruz y de su resurrección, pues solo su obra tiene el poder de absorber el poder de la muerte eterna. La vida corrupta necesita el vestido de la incorrupción y la muerte, el vestido de la inmortalidad. Esas son las vestiduras blancas a las que se refiere el Señor y que se otorgarán a los vencedores. Sin ellas es imposible entrar en el cielo, pues son las que dan testimonio de que se ha sido salvado por la gracia del Hijo de Dios. Sorbida es la muerte en victoria. El primer vestido representa la victoria del Señor Jesús sobre el pecado, y el segundo, su triunfo sobre la muerte. Por eso el apóstol Pablo termina la frase diciendo: sorbida es la muerte en victoria. El Señor absorbió el poder de la muerte y la dejó cautiva del lado perteneciente a su esencia mala, para que cuando todos los espíritus humanos decidan qué quieren hacer con su libre albedrío, para que en todos los que lo acepten como su Salvador, quede eternamente sin efecto.
El Señor Jesús tiene los 7 espíritus de Dios y el poder para liberarlos del pecado y de la muerte. Sin embargo, cada espíritu independiente tiene la posibilidad de elegir aceptarlo como el Hijo de Dios, obedecerle y escapar de estos 2 males eternos, o rechazarlo y terminar en el lago de fuego. La condición del vestido es fundamental para que el nombre del creyente sea escrito en el libro de la vida. El Señor mira su estado y si tiene manchas y arrugas, será borrado. Estos son los que sirvieron en el reino, pero sin la presencia de Dios en sus corazones, los que no escudriñaban las Escrituras. Es imposible que puedan tener el vestido en la condición necesaria para ser inscritos, porque no pueden hacer obras vivas. Están bajo el poder de la muerte. El Señor considera a un hombre miembro de su iglesia cuando se arrepiente de verdad y recibe el Espíritu Santo. Desde ese momento, su nombre se anota en el libro de la vida. Sin embargo, si después no medita en la palabra y adquiere la personalidad del Hijo de Dios para vivir por la gracia divina, sus obras son muertas y sigue obrando según la voluntad del diablo. En consecuencia, el Señor todavía no descarta a nadie de la posibilidad de vencer, pero el que ignora su aviso de alerta y no vela para limpiar su vestido será borrado del libro de la vida, y su destino eterno será el lago de fuego. Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No borraré su nombre del libro de la vida. El Señor vino para liberar al hombre del pecado. Quien lo recibe y le da un lugar en su corazón, sale victorioso. El Señor Jesús lo hace su siervo y eso le permite agradarlo con las obras que realiza. Luego recibe la vida eterna. Pero si no medita en la palabra de Dios, es imposible que no peque y manche su vestido. La paga del pecado es la muerte, y el vestido manchado hará que su nombre sea borrado del libro de la vida. No podrá recibir la dádiva de Dios para pasar la eternidad en su reino. El Señor Jesús continúa diciendo: confesaré su nombre delante de mi Padre. No hay mejor forma de confesar y manifestar a Jesús que con las obras. El creyente puede decir muchas cosas con su boca acerca del reino de los cielos, pero su comportamiento revela la veracidad de lo que tiene en su corazón, especialmente en los momentos de sufrimiento y persecución. Un creyente puede manipular sus palabras e hipócritamente decir cosas que van en contra de lo que realmente tiene en su corazón. Pero en los momentos extremos, la semilla siempre da su verdadero fruto. En las situaciones apremiantes, no existe la posibilidad del engaño ni de la hipocresía, porque lo que no se siembra no se puede cosechar. Por ejemplo, un granjero que sabe que no ha sembrado nada en su campo puede decirle a otro que ha sembrado zapallo. Pero si un día hay escasez y viene una hambruna y quiere comer para seguir viviendo, tendrá que recurrir al otro granjero. Si no, morirá de hambre y saldrá a la luz la verdad de que no había sembrado nada. Mateo, capítulo 12, versículos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Las situaciones extremas revelan el corazón. Jesús les decía a los fariseos, generación de víboras, porque teniendo una cosa en el corazón, hablaban otra totalmente diferente. Se tomaban el trabajo de pensar cómo podían manipular una situación para obtener beneficios personales, pero en los momentos críticos, en los imprevistos, sale lo que verdaderamente está guardado en el corazón. Ahí no hay tiempo para pensar y preparar un engaño. En esas situaciones
se revela lo que hay en el corazón. Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En consecuencia, la mejor manera de confesar a Jesús es con las obras, especialmente en los momentos críticos, porque es ahí donde se comprueba la autenticidad de las acciones. Las indicaciones que el Señor da a las 7 iglesias son para que rectifiquen su comportamiento erróneo y los que están haciendo lo bueno sigan sin desfallecer. Pero también las iglesias deben estar preparadas para los acontecimientos del fin, ya que la meditación sobre los eventos futuros es determinante para la salvación. Los creyentes van a tener que pasar por muchas experiencias extremas, especialmente cuando surja el anticristo y se declare a sí mismo como Dios. Las obras y las palabras de los creyentes serán determinantes en el tiempo apocalíptico. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Confesaré el nombre del vencedor delante de mi Padre. Son sumamente interesantes las palabras que el Hijo de Dios le dirige en la carta al ángel y a los miembros de la iglesia de Sardis, al decir que confesará el nombre del vencedor delante de su Padre Celestial y de los ángeles. En los últimos tiempos, especialmente en el momento del regreso del Señor, los ángeles tendrán una labor muy especial, la de arrebatar a los hijos de Dios que lleguen hasta el final. Estos se habrán preparado especialmente para dicho acontecimiento. Habrán estudiado en profundidad lo que va a suceder y además estarán profundamente enamorados del Señor. En consecuencia, se preocuparon de conocer todo lo relacionado con Él. Los que van a ser arrebatados saben cómo tienen que comportarse en los últimos días para eludir las artimañas que el diablo utilizará a través del anticristo y el falso profeta para matar a los seguidores de Jesús, especialmente cuando exijan que se pongan la marca de la bestia. Beneficios de los que más aman al Señor. Además, el Señor protege de manera especial a quienes más le aman, como lo hizo en el Antiguo Testamento con Daniel, a quien liberó de la cueva de los leones, y con el apóstol Juan, autor de esta carta, a quien salvó de ser desintegrado en una tinaja de aceite hirviendo. Fueron los ángeles ministradores enviados por el Señor quienes los libraron de esas muertes tan crueles. El Señor da la posibilidad de cambiar radicalmente a aquellos que estaban muertos y cuyas obras no eran perfectas delante de Dios, hasta el punto de que pueden conquistar su corazón con nuevas obras y ser escogidos para ser arrebatados por los ángeles en su regreso. Pueden pasar de tener las vestiduras manchadas a dejarlas impecablemente limpias si meditan en la palabra de Dios, especialmente en los versículos que enseñan acerca del amor. Entonces podrán actuar con fe y sus obras serán perfectas ante Dios. Gracias a este nuevo comportamiento espiritual, el Señor Jesús confesará sus nombres delante de su Padre y de sus ángeles, para que sean arrebatados. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si cambian la postura, estarán siempre con el Señor. A los miembros de la iglesia de Sardis, que en su mayoría están muertos, se les ofrece la posibilidad de tomar una nueva decisión y vencer, para estar en la lista de los que serán arrebatados. Si meditan profundamente en la palabra de Dios y velan,
El anticristo no podrá engañarlos con sus maquinaciones, y el Señor Jesús no los sorprenderá como a ladrones. Sabrán con precisión el momento de su regreso, y sus nombres serán proclamados ante los ángeles de su Padre para que los arrebaten y estén siempre con él. Cuando suene la última trompeta, enviará a sus ángeles y reunirá a los elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Se convertirán en creyentes dignos de experimentar ese momento tan extraordinario del regreso del Señor Jesús. Estarán en el lugar más privilegiado en su regreso, gracias a la fe y el amor que demostraron por el Señor al tomar en serio la carta que les envió. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El inmenso amor del Señor. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? Del inmenso amor que tiene el Señor Jesús por un líder y muchos miembros de su congregación que están espiritualmente muertos, cuyas obras son imperfectas ante Dios, que no tienen fe y que no lo aman, y que les da una nueva oportunidad para que se arrepientan. Si el ángel de Sardis y los miembros espiritualmente muertos deciden velar como se les ha ordenado, podrán ser elegidos para estar en el lugar más privilegiado cuando el Señor regrese. Serán arrebatados por los ángeles y protegidos de la persecución del gobierno de la bestia. La iglesia debe oír que no puede entrar en su reino con las vestiduras manchadas y arrugadas, y que debe limpiarla, porque al perdedor se le borrará su nombre del libro de la vida y tendrá que pasar la eternidad en el lago de fuego. Jesús los negará definitivamente delante de su Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús acentúa la importancia de tener oído para oír lo que el Espíritu Santo le dice todavía a los que considera parte de la iglesia. Quienes ignoran su aviso y no meditan en la Escritura para obrar con fe y amor, tendrán obras imperfectas ante Dios y estarán perdidos para siempre.